Mi saludo fraterno para todos ustedes, los que nos ven en forma directa y, por cierto, también por la excelente administración de esta casa televisiva. Lo pueden ver fuera del radio del canal visitando www.rtveldiario.pe. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y este programa es Nueva Constitución. Cuando hablamos de nueva Constitución, lo que intenta como prioridad uno este programa es transmitir, incentivar, siempre ratificando lo importante que es el cambio de Constitución, porque la que nos rige, como hemos dicho muchas veces, no solamente es ilícita, ilegal por forma, dado como fue su aprobación, sino también por el fondo perjudicial totalmente para el país. Este programa lo vamos a hacer muy ágil porque han sucedido una serie de acontecimientos durante la semana. En el programa anterior estuvimos transmitiendo cuál era el problema con el alcalde Moscoso, el alcalde provincial del Cusco, en qué nos encontrábamos. Me toca tener el honor de ser abogado de honor del Sindicato de Transportistas y Conductores del Cusco, y como este programa, la nueva Constitución, defiende prioritariamente los derechos, me identifico con ello. Creemos de que las campañas que se está haciendo de parte de la alcaldía respecto a la conducta de los taxistas, a improvisaciones que pueden tener en su vehículo, etcétera, son especulaciones que en algunos casos serán ciertos, como a nosotros los abogados, los economistas, los licenciados en administración de empresas. Yo pertenezco a esos tres gremios, tenemos también de lo bueno, de lo malo y de lo regular, pero no se puede generalizar. Quedamos la semana pasada en que estábamos solicitando citas constantes con el señor Moscoso, pero él se negaba. El día lunes pasado llegó a un extremo, estando nosotros en el sindicato local que queda muy cerca a la comisaría de Tahuantinsuyo, se recibió una llamada de parte de la municipalidad y la recepcionó nuestro secretario general y líder, don Pedro Banda Bolaños. La comunicación era de que nos acercáramos a las 4:30 de la tarde a la municipalidad, pero con la única condición que no asiste el doctor Noriega Salaverry. Yo la verdad que dije ante todos los hermanos taxistas que yo era totalmente contrario a poner en peligro un halo, una mácula en contra del desarrollo de la conversación con el alcalde. Y yo me retiraba sin ningún problema. Pero tuve una satisfacción que verdaderamente representó un incentivo para mí, porque todos los taxistas acordaron por unanimidad y aclamación de pie de que, bueno, pues hasta al peor de los criminales se le permite un abogado. Los taxistas no conocen la legislación respectiva y la asesoría era importante. Y si el peor de los criminales no tiene abogado, el Estado le pone un abogado de oficio, es una condición pues inherente, el debido proceso, pero el alcalde pues es un profano en esta materia, pero insistía en que la única condición. En mérito de este acuerdo yo no pude hacer otra cosa, porque pensaba retirarme, para no poner en peligro este tipo de conversaciones, nos dirigimos a la municipalidad. Y yo, sorpresa, estando ya en el recinto de la alcaldía,
donde la secretaria, que no tiene ella ninguna responsabilidad, dijo que el alcalde se encontraba dentro, pero que no podían entrar si yo ingresaba. Una condición que nunca le he visto en ningún organismo. Tengo entendido que el anterior alcalde, don Lucho, tengo referencias excelentes respecto a él, que el diálogo, la conversación siempre era el común denominador de la administración municipal, pero la insistencia era total. Los señores y señoritas de relaciones públicas entraban, salían, voy a hablarles al alcalde, iban y el alcalde, no sé cuál es el criterio, no podía mirarme a los ojos, no podía escucharme. Ante esta situación tan incómoda, vino otra sorpresa. Un individuo de nombre Guillermo Rosas, que dice ser un general retirado, no sé de qué institución, en aparente estado de ebriedad y con un olor verdaderamente muy desagradable, pero más desagradable fue su actitud. Él dicen que es el encargado de la seguridad ciudadana. Yo diría de la inseguridad ciudadana, porque con este crimen que ha habido de este joven el último fin de semana, que prácticamente lo han raptado o lo han asesinado muy cerca a la Plaza de Armas, no se encuentra una cámara que pueda dar con los asesinos. Este señor Guillermo Rosas ingresó como una tromba marina, oiga, y lo insultó a nuestro líder secretario general, don Pedro Banda Bolaños, y lo peor, doña Marta Rafaela, que es nuestra secretaria de todo lo que significa el sindicato en la parte femenil, en la parte de mujeres, inclusive este individuo, Fernando Rosas, la empujó. Es algo increíble. Inmediatamente nosotros nos hemos retirado, pero este Guillermo Rosas no solamente estaba él, estaba pues con 5, creo que hasta 8 o 9 uniformados de defensa civil en un tono amenazante. Comenzó a gritar, salgan de acá, retírense. Pero el secretario general le decía, un momentito, nosotros hemos venido para un diálogo. No, y yo ya sé quién es. Y una amenaza vedada. Nosotros inmediatamente hemos colegido con las amenazas que yo también recibo por teléfono, amenazas de muerte, y don Pedro, que están atormentándolo. Yo verdaderamente me siento muy preocupado porque su familia también está recibiendo estas amenazas. En mérito a ello, hemos salido con este individuo que seguía gritando con todos sus gorilas y nos hemos ido a la Defensoría del Pueblo. El doctor Oscar Luque Cutipa, encargado de la Defensoría, una bellísima persona a quien le extiendo mi saludo, con gran conocimiento jurídico, simple y llanamente se le explicó todo lo que nos había dicho este Guillermo Rosas y simple y llanamente le explicamos que don Jesús Tapia, que es el encargado de Relaciones Públicas, una persona amable, él hizo lo imposible porque esto se llegue a un buen término y como 2 veces ingresó donde el alcalde, Jesús Tapia ha trabajado antes en la región y ahora está encargado del tema de todo lo que es relaciones públicas en la municipalidad y se le veía esfuerzos, pero qué dicotomía con este Guillermo Rosas que prácticamente en pellones con sus gorilas nos sacó. En la Defensoría del Pueblo hemos puesto la denuncia por amenaza de muerte. El doctor Oscar Luque nos ha entregado la constancia que se concatena con la de prevención del delito y la gobernatura. Inmediatamente nosotros en gran asamblea el día miércoles en la Vía Express, que ha sido multitudinaria por los acontecimientos que les voy a contar, se ha declarado por aclamación a este Fernando Rosas como una persona no grata y ya se está coordinando con distinguidos regidores que representan la oposición, que son doña Creila Alfaro, don Boris Mujica, Óscar Cáceres, Aarón Luis Medina
que es un grupo que yo he notado muy capacitado, que han tenido dos acciones muy importantes. Nosotros hemos acudido a ellos para que interpelen a este individuo Guillermo Rosas y, por cierto, le soliciten al alcalde que le quite la confianza, porque no es posible que los taxistas, como todo ciudadano que se merecen el mayor respeto. Yo me sentí impresionado con la señora Marta Rafaele, que prácticamente este individuo la agredió. Yo quisiera también señalar de que todo hace ver que Policarpo Corimanyo, que fue el competidor de Moscoso en la alcaldía, la verdad es que él hubiese sido el alcalde si mis patrocinados, los taxistas, hubiesen votado por él y no por Moscoso, pero Moscoso les hizo las grandes promesas. Y yo voy a pedirle al switcher, a don Ronnie, que es nuestro líder en ese tema, que nos pase el último o penúltimo número de nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, donde estamos ahí viendo en cámaras cómo este Moscoso lo que pretendía era traer empresas chilenas, según el informe que teníamos, y había transmitido que iba a traer automóviles Chevrolet. Entonces, nuestro periódico Chicote, donde yo tengo el honor de ser su director y que siempre está a la defensa de los derechos, pusimos eso: Cusco rebelde contra el alcalde, porque miente igual que Humala. Ahí está don Pedro, nuestro líder, y directamente ponemos empresas de transportes chilenas. Esa era la idea, para sacar a nuestros trabajadores taxistas. Creo que podemos pasar a la otra página, donde, bueno, ahí está la parte de lo que nosotros anunciamos en el periódico, toda nuestra membresía. Luego se anuncia el programa acá que tenemos en RTV, y también en el canal 39, donde el ilustrado periodista Fernando Revilla nos entrevista todos los martes de 2 a 3. Estoy, por gentileza de él, como analista político. Y el editorial del periódico es el mensaje de Humala, que ya el programa pasado lo hemos explicado y no quisiera ser reiterativo en lo mismo. Podemos pasar para ver la otra parte de este periódico. Incapacidad moral del alcalde del Cusco. Claro, ponemos el volante con sus promesas, engañando para llegar al poder. Es una lástima. Ese volante, como ustedes saben, hizo que en mi caso, los patrocinados, los taxistas, voten por él. Ahí prometía, está escrito, está en el periódico, el empadronamiento, todo lo que hemos logrado, como ahora le vamos a explicar. Sigamos, por favor, para ver. Ahí está el recurso de caballeros que le hicimos hace ya 34 días a Moscoso para que nos reciba. O sea, nosotros no hemos querido entrar a tropel ni llegar a los extremos que se han llegado el día miércoles. Lo que queríamos es que él nos reciba, y poníamos los argumentos jurídicos respecto al decreto supremo 017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al 058. Seguimos, por favor, Ronnie. Y ahí ponemos a Raúl Camacho. Acá quiero, por favor, el switcher que paralice un poco esta toma. Estos distinguidos regidores que en el momento que pidamos la revocatoria de Moscoso, como ya la tenemos programada, quiero que estos regidores sepan que se están ganando el apoyo de la ciudad en general. Me refiero a doña Creila Alfaro, Boris Mujica, Óscar Cáceres y Aarón Luis Medina, porque ustedes saben que la revocatoria no solamente se puede pedir para el alcalde, sino también para los regidores, que le hacen eco, en este caso a Moscoso. ¿Qué han hecho estos regidores? Simple y llanamente han interpelado de la manera más dura a este Raúl Camacho. ¿Y saben por qué? Yo lo descubrí con nuestra unidad de investigación de este programa Nueva Constitución. Este individuo sigue y continúa siendo asesor de empresas de transporte. ¿Y saben lo que ha hecho? Ha eliminado
las papeletas, ha reducido los montos de sus patrocinados, cuando es una incompatibilidad total en el cargo hacer esto. Indudablemente que estos buenos regidores ya pidieron que le quite la confianza a Moscoso a Camacho, pero parece de que hay ciertos entendimientos que no se llega a ninguna conclusión. Sigamos, por favor. En la segunda parte, ahí estamos explicitando, ahí está justamente nuestra lideresa, doña Marta Rafaele, en la marcha célebre, que yo creo que ya marcó historia de los taxistas, del lunes antepasado, que fue el inicio de que ya Moscoso comience a temblar y lleguemos a una conclusión como la que ahora ustedes van a escuchar y que por supuesto ya es voz populi en todo Cusco. Sigamos, por favor, Ronnie. Ahí dice, de comprobarse los contubernios de Moscoso y Camacho con empresas chilenas, la cárcel los espera. Noriega Salaverry, abogado ad honorem del sindicato, en una multitudinaria marcha del Cusco. Efectivamente, nosotros estábamos enterados y el pez por la propia boca cae. ¿En qué ciudad del mundo, por favor, a un alcalde se le va a ocurrir decir, voy a quitarles los automóviles? Porque no solamente se trata de ticos, hablemos las cosas claras, se trata en general de todos los taxis. Les vamos a quitar, pero voy a traer Chevrolet. Oiga, la Constitución, distinguido señor Moscoso, le da libre albedrío al taxista y a todos de escoger la marca que se quiera. Entonces, esto ha sido, creo, un periódico que ha causado un gran impacto y ha preparado todo lo que ahora ustedes van a escuchar. Si es que no conocen, ahí está nuestro líder, don Pedro Banda, que, como digo, está recibiendo muchas amenazas de muerte y ya la concatenamos, porque no hay necesidad de ser pues Sherlock Holmes para deducir de que si este Guillermo Rosas, en plena alcaldía, en pleno despacho del alcalde, ha estado iracundo con sus gorilas y amenazándolo de muerte, yo ya sé quién es, y dirigiéndose a él, esto tiene un correlato, que la Fiscalía se va a encargar. Ojalá que Moscoso tome la decisión y saque ya a este mal individuo que está dirigiendo la inseguridad ciudadana. Ahí estamos bajo otra parte del periódico, que es otra de las marchas que se hicieron, y sobre todo la asamblea en la Vía Express, que ya se ha convertido en un ágora muy importante de nuestros acuerdos. Acá hicimos un símil que ya lo explicamos, inclusive en el programa del domingo antepasado, donde el CEO, el presidente de la Corporación Multimedia, don Washington Alosilla, tuvo la gentileza de invitarme a las 6 de la tarde en una entrevista, donde hicimos un símil entre los héroes cusqueños, los tres hermanos Angulo, que tenían un gran enemigo, un hombre dictador de apellido Moscoso, justamente el 3 de agosto de 1814, y lo apresaron a Moscoso y le ganaron la batalla en La Pacheta. Y nosotros hacemos un símil cómo ha pasado el tiempo. Moscoso hace 201 años era intendente, totalmente dictatorial, y se nos ocurrió hacer ese símil. Seguimos pasando, por favor, al switcher. Ahí hacemos una explicación de, por coincidencia, el 3 de agosto de 1814 fue la batalla de La Pacheta, donde los hermanos Angulo apresan a este pésimo y abusivo total, era el representante del rey, no nos creía ciudadanos, nos creía a nosotros súbditos. Y bueno, nosotros, como ustedes saben, lo explicamos el sábado pasado, intentamos ver a Moscoso y simple y llanamente no salió. Y cuando se nos presentó el teniente alcalde, que lo ve una persona sumamente respetable, atenta, nosotros le dijimos que era el acuerdo, y así fue la expresión de don Pedro Banda, nuestro secretario general, que el acuerdo de la asamblea era que si no teníamos como interlocutor a Moscoso, definitivamente no
podíamos conversar y nos retiramos en forma totalmente tranquila. Bueno, ahí terminamos el periódico ya con una serie de tomas de la fecha que yo creo que ya quedó sentada, histórica, precedente al desenvolvimiento que ahora les voy a contar que tuvo este evento. Ahí está justamente el distinguido teniente alcalde, a quien le pedimos disculpas en ese momento y las ratificamos porque teníamos que debernos a nuestras bases y nos retiramos. Y me dicen que Moscoso estaba ahí escondido, se dijo que estaba de viaje, en fin, toda una tremolina, pero que no llegó a ninguna verdad porque ese lunes 3 no pudimos ver a Moscoso. Todo esto se rubricó con esas escenas triunfantes donde el gran gusto que hemos tenido es ver cómo cusqueños y cusqueñas aplaudían a los taxistas. Aunque hay ahora una maquinaria publicitaria en todos los medios, es algo increíble. Un amigo me dijo, Ricardo, lo que pasa es que Moscoso ha contratado sus portátiles y a mí me ha sucedido. Estuve justamente en el canal 39 con nuestro periodista que continuamente nos entrevista los días martes en ese horario, don Fernando Revilla, y oiga, se escucharon como 50 llamadas y una persona que llamaba, que es indudablemente una persona preparada para atacar, ¿no? ¿Y qué hace ese Noriega Salaverry defendiendo a los taxistas que son esto, son el otro, que no puedo repetir en este programa, insultando? ¿Y qué se cree ese Noriega que viene desde el Lima? Es un señorito, Noriega Salaverry, tataranieto del presidente Salaverry. Oiga, una xenofobia increíble. Yo la verdad que me río. Ahí estamos pasando el planillón, que el tema continúa, ¿no es cierto?, sobre la consecución de firmas y lo vamos a lograr, ese es otro tema. Como ustedes saben, apenas llegaron los planillones, como dice ahí el periódico, del Tribunal Constitucional, donde los hemos comprado, masivamente se están sacando las firmas para que el tribunal considere, como nosotros creemos, inconstitucional la ordenanza 011-2015 de la Municipalidad Provincial del Cusco, que enerva el ingreso de vehículos a la Plaza de Armas, lo cual pues está hecho una tremolina esa Plaza de Armas y con muchas quejas. La otra edición que tiene horas, que acaba de salir de nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, tiene el otro tema. Pero antes que lo pase, yo quisiera que el switcher me ponga en forma directa para explicar lo siguiente. Para terminar el tema de Moscoso, de este individuo, Guillermo Rosas, y de Camacho, que estamos seguros que si Moscoso tiene 2 dedos de frente, va a prescindir de sus servicios de ellos, y sin perjuicio de que nosotros vamos a seguir nuestra denuncia penal por amenaza de muerte de Rosas con sus cómplices a nuestro secretario general. Y hemos dejado sentado en la Defensoría del Pueblo, en todas las organizaciones, si le pasara algo a nuestro líder, don Pedro Banda Bolaños, el responsable directo, porque las pruebas están concluidas y bien presentadas, será Fernando Rosas. Para terminar el tema, el día lunes, como expliqué, se frustró esta ida y el día miércoles, previamente al amanecer del martes, ya nos habíamos puesto de acuerdo en 2 planes que se han hecho muy bien diseñados, que yo quiero acá transmitir mi alegría y mi felicitación a los hermanos taxistas porque no teníamos otro camino. No queremos violencia, no queremos enfrentamiento, no queremos enervar el libre tránsito de nuestros hermanos y hermanas de la ciudad, pero ante un individuo que no da la cara, como Moscoso, que no quiere dialogar. Llegó un momento en que yo tuve que decir, me voy, que entren los taxistas, no doctor, quédese. Bueno, entonces me quedo callado, no hablo, pero no sé qué tipo de alergia me tiene este individuo. Bueno, conclusión, la decisión la tomamos y hemos salido, yo con 2 abrigos
para quedarnos a dormir de martes a miércoles, de miércoles a jueves, perdón, frente a la municipalidad. Previamente los taxistas tomaron la decisión, estratégicamente tomamos 5 puntos de la ciudad y los taxis se paralizaron, vale decir, se estacionaron. Yo pido 1000 disculpas a todos mis hermanos y hermanas que me están viendo y escuchando del Cusco porque, repito, no quedaba otra alternativa. Y este individuo moscoso con su compinche Camacho salían a amenazar que nos van a quitar los automóviles, etc. Y ya la parte jurídica le he explicado hasta la saciedad que todo alcalde en toda la República tiene la preeminencia constitucional de dar ordenanzas en mérito a ¿qué? A que nuestros patrocinados cobran una tarifa social de 3 soles que no se cobra en ningún sitio. Entonces, lo que pedíamos nosotros era 2 años. Pero este tipo no quiere conversar. No nos quedó otra cosa. Y la gobernadora tomó, creo, una actitud muy positiva. Citó al alcalde, citó a toda la directiva de los taxistas y, como ustedes saben, se llegó a una conclusión. A Moscoso lo vi totalmente quebrado, totalmente profano, como se le ve en las cosas legales. Lo vi lanzando un discurso ahí en la gobernatura que ojalá cumpla el 5%. ¿Sabe lo que dijo? Que ha hablado con el presidente regional, con el gobernador, y que el gas para Cusco va a ser más barato y vamos a tener gas barato para los taxistas. Una demagogia barata. No sabe este individuo moscoso que no somos dueños de una molécula de gas y que todo sea exportado. O sea, a mentirle a mis patrocinados, hacer una demagogia totalmente fuera de foco. En mérito a ello, ese tema lo damos por terminado, se ha quedado que 2 años, pero no vamos a esperar 2 años. Ya yo le he hablado a mis patrocinados, metódicamente se van a ir renovando la flota, sobre todo de ticos. El día miércoles, el próximo miércoles, vamos a tener una asamblea que yo estoy seguro va a ser multitudinaria, va a ser en el Coliseo, 9 de la mañana miércoles, y estamos trabajando hoy día que es sábado, mañana domingo, el lunes, en la inscripción, porque esa es la condición que hemos acordado, que me parece muy interesante, que todos nuestros taxis van a tener un distintivo que les va a permitir transitar. Y esos piratas, esos que vienen a aprovecharse de una coyuntura, de ninguna manera. Una vez dicho esto, nos fuimos a una asamblea en la Vía Expresa, y la verdad yo he visto gran alegría de nuestra gente que está cobrando una tarifa social y que está haciendo las cosas bien. Pero, como yo escribí por las redes, la guerra se divide en varias batallas. Los taxistas, por su férrea voluntad, por la defensa de sus derechos, lo que ha colaborado, creo, mucho Cusco, ha ganado una batalla. Ahora nos quedan otras batallas. Una de las segundas batallas es la recuperación de ese local de Portal de Carnes 260 que tiene un valúo de más o menos 100 millones de dólares y que unos bandidos se han apoderado de ese local. Yo tengo el honor de ser abogado ad honorem del antiguo sindicato de choferes del Cusco, el primer sindicato del Perú, que es otro organismo. Son hermanos que están entre 80 y 90 años y que de amanecida, las 2 últimas noches, hemos querido dedicarles a ellos exclusivamente la última edición de hace unas horas del periódico Chicote contra la Corrupción, para que ustedes vean a qué niveles de estafa hemos llegado. Adelante, por favor, con este último número. El titular dice: bandidos, fiscales, jueces y vocales se apoderan del local del sindicato de choferes del Cusco, valorizado en 100 millones de soles. Y ahí ponemos en primera, en portada, la foto de todos los hermanos viejos sindicalistas, choferes, que están frente a su local, ahí en la Plaza de Armas, y no los dejan entrar ni siquiera en el aniversario del sindicato. Imagínense ustedes. Ahí dice: legítimos dirigentes del sindicato de choferes del Cusco frente a su local usurpado. Los bandidos no los dejan ingresar. Y ahí está, para mí, un héroe cusqueño, un hombre llamado Emiliano Huamantica, donde
desgraciadamente murió muy joven, de una manera muy rara. La revista Caretas, la revista más importante del Perú, le ha puesto en ese momento, y hasta ahora se mantiene, el Inca olvidado. Estuvo en el ejército, obrero textil, secretario general de la antigua Federación de Trabajadores del Cusco. Eclosionó no solamente en la ciudad, sino se fue a las comunidades campesinas. Un hombre que lo tuvieron preso en el CEPA y que fue el líder en 1958 cuando el gobierno central aumentó 20 centavos el galón de gasolina. Él, bajo su conducción, todo Cusco se puso de pie. Y en el local justamente usurpado de nuestros patrocinados, ahí se armó el cuartel general. Emiliano Huamantica no quería violencia, pero el gobierno central virreinal de Lima le mandó los aviones Canberra, les mandó los aviones a chorro y comenzaron a atacar la ciudad. En cierto momento, uno de los policías o miembro del ejército, no se sabe quién, en una confusión a balazo limpio, le atravesaron el vientre a una señora embarazada. Imagínense ustedes esa atrocidad. Los trabajadores, los taxistas, justamente en este local, apresaron al número 1 de la policía, el número 1 del ejército. Y desgraciadamente la muchedumbre estaba tan estimulada por las balas, estaba enardecida, que la orden era ahorcar a estos dos jefes, el militar y el policía. Y esto es un relato increíble que he podido captar de los testigos de esa época, cuando fueron a sacarlos a estos detenidos para llevarlos a la horca, ya a la Plaza de Armas, uno de ellos se había fugado disfrazado de mujer. De repente es parte de la leyenda, pero fíjense ustedes todo lo que se vivió. Emiliano Huamantica, el Inca olvidado, no quiso incentivar la violencia. Siempre se mantuvo increíblemente férreo a la justicia y a la austeridad. Lo he querido yo como director del periódico ponerlo en titulares y en la portada, porque ¿qué representa él? La antítesis de la tesis de los bandidos que se están enriqueciendo. Este hombre murió en un accidente camino a un gran congreso de los trabajadores de esa época, y un confuso incidente que hay muchas anécdotas respecto a esto. Se cuenta que en el automóvil que él iba le agarraron y le destrozaron los frenos, se desbarrancó y estaba agónico, una cosa muy, muy fatídica lo que sucedió, y ahí lo ultimaron gente enemiga de la lucha de los trabajadores. Por eso hemos querido ponerlo ahí. Y fíjense ustedes, siempre Emiliano Huamantica tuvo como el cuartel general el local ahora usurpado por estos bandidos. Por eso el símbolo, lo que nos va a mover y nos está moviendo para recuperarlo, es este hombre que ustedes ven ahí. Adelante, por favor, vamos a la segunda parte del periódico. Bueno, esa es la parte de toda nuestra membresía, los programas que tenemos. Siga, por favor, sigamos. El editorial. Fíjense ustedes, ahí me tienen ustedes a mí en una inspección ocular que yo he realizado en este local capturado por los bandidos. Esa placa que ustedes ven que yo estoy señalando está en el tercer piso. Esa es la placa del antiguo sindicato de choferes de Cusco. Oiga, este sindicato tiene 73 años. Fue parte de la promulgación de un decreto del Supremo Gobierno dándole la Constitución orgánica. Y estos bandidos que han capturado el local, simple y llanamente han sacado la placa. Yo he entrado en la inspección ocular, he subido al tercer piso junto al restaurante Papilón, y ahí está. En la editorial hago un relato de cómo está la parte jurídica, y he encontrado pruebas fehacientes que por estrategia jurídica no puedo transmitir todas, pero ustedes lo van a notar en el periódico, cómo tenemos todas las de ganar para que nuestros hermanos antiguos recuperen a la brevedad este local. Sigamos, por favor.
inquilinos de los usurpadores. Miren ustedes, me he tenido que dirigir al CEO, al presidente de McDonald's en Estados Unidos. Ahí le hago una carta en inglés y le digo, claramente, le digo muy breve el tema, pero muy directo, como hablan los norteamericanos. Le digo, soy Ricardo Noriega Salaverry, abogado ad honorem del sindicato, y unos usurpadores le han robado este local a mis patrocinados. Usted sabe que la evasión de impuestos, porque acá hay evasión de impuestos, es un delito federal en Estados Unidos y por cierto en el Perú. Y eso implica cárcel. Entonces, estos bandidos, ¿qué están haciendo? Están llegando a unos acuerdos con sus inquilinos. Ahora ustedes van a ver con sorpresa, están reduciendo la merced conductiva, evadiendo el impuesto, lo van a ver. El norteamericano ya recibió tanto mi carta como el periódico. McDonald's es uno de los imperios más grandes del mundo en todo lo que es comidas rápidas. Sigamos, por favor. En la otra página continúo mi mensaje al presidente de McDonald's. Le mando el mapa para que esté ubicado dónde está McDonald's, en plena plaza de armas de Cusco. Sigamos, por favor, y entramos a la otra página. Inquilino de los usurpadores. Ahí tenemos al señor Díez Canseco, que, sigamos por favor, que él tiene una joyería alquilada. Y acá quisiera que pare un momento, por favor. Miren ustedes, papilón. Repito, por estrategia jurídica yo no voy a poder transmitir todo, porque es prevenir a estos usurpadores. Pero lo que he descubierto, acá hay un sujeto, que ustedes ven ahí el nombre, Roland Christophe Marc René. Ese individuo, algún acucioso investigador que me está viendo y escuchando, entra a Internet. Oiga, hemos entrado al Face, al Twitter, a Internet, a las imágenes. ¿Quién es este individuo? ¿Qué nacionalidad? Oiga, no es habido. Estamos haciendo investigaciones a nivel de Interpol. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Además dice que es representante de Bohemia Corporation, empresa individual de responsabilidad limitada. Así hemos visto el contrato. No existe. Pero acá no viene lo más grave. Ahora van a ver ustedes lo que viene. Bueno, otro de los inquilinos es esa señora que ustedes ven ahí. Estos son los denunciados. Ahí ponemos al popular Dolmos y el segundo, el Yucra. ¿Por qué los denunciamos? Por apropiarse del antiguo local del Sindicato de Choferes del Cusco, valorizado en $100 millones. Nunca tuvieron trabajo, lo hemos comprobado. Nunca fueron choferes y ahora son millonarios con el usufructo y los alquileres, la merced conductiva de este inmueble. Sigamos, por favor. En otra parte del periódico, ahí explicitamos algunos hechos, combinamos fundamentos de hechos, fundamentos de derecho, cómo han sido las denuncias. Todo el Código Penal se ha utilizado para denunciar a estos señores. ¿Y ustedes creen que ha habido un fiscal, Dios mío, alguno, que ha dicho, oiga, esto vamos a profundizar en la investigación? No, automáticamente todo lo archivaban. Sigamos, por favor, y ahora lo van a ver. El doctor José Manuel Mayorga Zárate, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Unidad Ejecutora Cusco. A este señor, que ahora es el número 1 de los fiscales, le ponemos lo siguiente. Podemos bajar un poco, o si no, yo lo leo acá. Ahí le ponemos lo que el texto dice. Pese a estar relacionado con distinguidos sacerdotes católicos en San Blas del Cusco, que siempre buscaron la justicia, a excepción del promiscuo cura Palomino, que tuvo 20 hijos, desgraciadamente, este señor Mayorga no conoce la justicia. ¿Qué hemos investigado con mi oficina y mi estudio en Lima? Que este señor Mayorga viene a ser sobrino de Mayorga, el que fue congresista de Humala y que ha estado hasta hace poco embajador de Perú en Cuba.
muy amigos de Nadine Heredia y de Humala, y sobre todo del fiscal Ramos, que lo han destituido. Ya hicimos todo el enlace. Repito, este Mayorga, sobrino del Mayorga, embajador, amigo de Nadine, amigo de Humala, y por supuesto, protegido por Ramos. Ustedes saben por qué lo sacaron de fiscal de la Nación, increíble. Pasaba recibos, modelo el Comepollo, por 40.000 soles de pollo, ¿no? Una noche comía 40.000, algo así ha sido, unos recibos, oiga, y lo han sacado el fiscal de la Nación, representante del Ministerio Público. Entonces, ya tenemos detectado que este Mayorga, el tío, que es una persona conocida acá, vive en El Triunfo, muy cerca de la Plaza de Armas. Hay todo un enlace. Entonces, ¿qué ponemos en la parte de abajo? Ponemos que Mayorga, presurosamente, apenas fue nombrado número 1 de fiscal, miren ustedes ahí, pone su firma, inadmisible la queja, no ha lugar, no pasa nada, los denunciados son, pero la maravilla, no pasa nada. Pasamos, por favor, a otra sección. Hay una fiscal que yo la he mencionado acá, llamada Elizabeth Quispe Palma, que ha sido denunciada por nosotros. ¿Qué ponemos ahí? Y no estamos exagerando, que esta fiscal, desafortunadamente, todos sus colegas han hecho una cuestión de fuerza, y dice, la fiscal Elizabeth Quispe Palma, denunciada por los choferes por total parcialidad a favor de los usurpadores, ya fugó del Cusco y ahora le hemos encontrado en Huánuco. Pero todo también lo archiva. Fíjese usted a la izquierda, sus colegas, acá ponemos fiscales con la misma tónica de su jefe José Manuel Mayorga Zárate, todas sus resoluciones a favor de los usurpadores. ¿A quiénes me refiero? Al fiscal Marco Antonio Marrero Ríos y a su tocayo, el otro fiscal Marco Antonio Herrera Bernedo. Nunca he visto yo tal agilidad. Agilidad no para abrir investigación, ni siquiera investigación preliminar, para anular las investigaciones. Pasemos a la otra. Ahí tenemos una garantía. Esa es para mí la esperanza. Yo estoy ya programado para conversar personalmente en Lima con el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación. ¿Y qué le pongo ahí? Noriega Salaverry, abogado de honor del Sindicato de Choferes del Cusco, solicitará al doctor Pablo Sánchez agilizar las denuncias por inconducta funcional, prevaricato y otros contra los pésimos fiscales parcializados con los usurpadores, solicitando su destitución y el inicio de procesos penales para lograr conseguir condena firme y cárcel para los denunciados. Yo sí tengo confianza. Este doctor Pablo Sánchez está con toda la aureola de justicia, de austeridad, a diferencia de su antecesor, que ya expliqué cómo salió. Y fíjense ustedes, lo expliqué en programas anteriores. Ahí tengo mi escrito donde yo me apersono y pido un informe oral en esta materia. Y digo lo siguiente: al presentar este escrito de apersonamiento y solicitud de uso de la palabra, se había perdido, lo pongo entre comillas. Ante el airado reclamo de Noriega Salaverry, apareció de inmediato. Yo lo relaté, a mí me sorprendió. Cuando fui con mis hermanos, luchadores, que ya son, uno está con bastón, el otro, pero tienen una fuerza tremenda, yo dije, acá me apersono y pido el uso de la palabra para el día 16 que había una audiencia. Y el empleado me dice, no doctor, acá no está el expediente en la corte. Esto se ha perdido, no se sabe. Oigas, ¿y saben lo que me dicen nuestros hermanos del sindicato? Me dice, doctor, así nos tienen. Cada vez que venimos acá, no está el expediente, se ha perdido, se ha postergado la audiencia. Tuve que ponerme muy claro en nuestros derechos, porque acá no se trata tampoco de mostrarse insolente ni violento. Nuestros derechos, desgraciadamente, se abusa del hombre que lleva bastón, el hombre que ha podido ser nuestro maestro. Increíble. Pero acá viene lo que yo podría decir como penalista, el leitmotiv iniciado, nada más. Es el que comienza, es el primer ingrediente para que ustedes vean
¿Cómo nos han tomado de tontos? ¿Cómo ningún fiscal ha podido reaccionar? Pero he presentado una prueba para no hacer pública toda mi estrategia jurídica. Sería un tonto. En la parte de la izquierda visualizamos una inscripción de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Ustedes ven ahí. Y a mí me ven a la derecha, donde en la inspección ocular ingresé al restaurante Papilón, he comprobado yo mismo que el restaurante ocupa todo el tercer piso. ¿Y qué ponemos en el periódico? Ocupa el tercer piso del extenso inmueble, por lo que se calcula una merced conductiva mensual entre $18,000 a $20,000. Eso lo he calculado. No se olviden que yo soy empresario, tengo una empresa constructora en Lima de hace mucho tiempo, con mi hermano que es arquitecto. Lo menos que cueste el alquiler, repito, $18,000 a $20,000. ¿Qué presento en la inscripción del registro público? ¿Sabe cuánto han pactado este sujeto de Papilón, que no lo encontramos ni en la Interpol, en $1,800? O sea, lo que debió pagar $20,000, ha pactado en 1.800 con los usurpadores. Eso se llama lavado de activos. Eso se llama evasión, elusión de impuestos. Y en la parte de abajo, ¿a quién ponemos? A Tania Quispe, jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que ustedes saben que es prima de Nadine. ¿Y qué le preguntamos? ¿Dónde está usted que permite este robo al Estado peruano? Y otra pregunta, ¿usted cree que por ser prima de la primera dama Nadine Heredia puede permitir tantos delitos? ¿Dónde está la SUNAT? ¿Dónde está? Claro, está en una chinganita, en un kiosco, usted hace algo o deja de pagar un sol y le ponen los papelones. Pero nadie se puede percatar que un tercer piso en plena plaza de armas de $20,000 está inscrito, como ustedes ven ahí en la SUNAT. Y por supuesto, ponemos a la derecha, los choferes usurpados recurrieron a Ollantumala. Se ha recurrido a Ollantumala. Yo la verdad que no tenía ninguna esperanza en Ollantumala y se dio mi teoría. Pero hay que agotar todo y yo no voy a ser un inconveniente. Nunca recibieron una respuesta de Humala, una nulidad más como presidente. ¿Dónde vamos? Acá otra esperanza. Así como yo voy a conversar con el fiscal de la Nación, hay una mujer sin mácula, totalmente honesta, honrada. Yo conozco su trayectoria personal y a mí me duele mucho lo que está sufriendo la doctora Julia Príncipe Trujillo, procuradora contra el lavado de activos. Es público, ella, acuciosa investigadora, impoluta, totalmente sin una mácula de corrupción, su obligación constitucional es simple y llanamente ver algo irregular y abrir investigación, pedir a la Fiscalía que se abra una investigación. Lo ha hecho con Nadine Heredia, que más de un medio publicitario o de comunicación la ha elegido como la política más corrupta del Perú en estos momentos. ¿Qué ha hecho doña Julia Príncipe? Haciendo honor al juramento que hemos hecho como abogados. Ha abierto y ha sugerido y ha pedido, perdón, a la Fiscalía una investigación. ¿Qué ha hecho Nadine Heredia? ¿Qué ha hecho Humala? Además de decir que es un mamarracho el fiscal Rojas, en forma inconstitucional, la ha atacado en forma directa. Y en estos momentos la doctora Julia Príncipe, a quien le he dado mi adhesión incondicional, y todo el Perú creo que se la está dando, está en peligro de ser destituida. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado, a qué niveles. Por eso yo le pongo a la doctora, ustedes pueden ver ahí, comillas, doctora Julia Príncipe, en la coyuntura actual usted representa el tesón, la valentía y la esperanza en la justicia. Usted que inexplicablemente ha sido atacada por la primera dama, donde estuvo a punto de ser destituida por el presidente, dado que es un profano en derecho e incapaz de respetar las garantías democráticas. Y en otra parte le digo, comillas,
La prima de Nadine Heredia permite que se cometan estos delitos. Le solicito a usted, doctora Julia, proceda a iniciar una investigación inmediata contra estos presuntos lavadores de activos y usurpadores de un inmueble valorizado en 100 millones de dólares. Noriega Salaverry, abogado de honor. Imagínense ustedes, ¿qué dice la norma? Ya la doctora recibe todo lo nuestro y se va a percatar. Lo primero, voy a soltar otra prueba que en programas pasados lo he matizado con ustedes. La prueba que tenemos en la mano es que la DIVINCRI, la policía acá en el Cusco, en las preguntas, en los interrogatorios que le han hecho por orden de la Fiscalía a los usurpadores, Dolmos, Yucra, Lucio Flores, Quispe, que le hemos detectado hasta ahora 3 edificios, dicen, yo gano 3.000 soles. 3.000 soles. Y manejan increíblemente una propiedad de 100 millones. El AFOCAT, que ojo, por actas es del sindicato, no es de ellos. Ellos están recibiendo, se han hecho millonarios. Entonces, hay una dicotomía total entre lo que declaran, y es una declaración oficial en la Fiscalía, en la Policía, en la DIVINCRI, 3.000 soles. Es algo Entonces, la doctora Julia Príncipe tiene acá un trabajo maravilloso, y por cierto, el fiscal de la Nación también. Lo primero, con Mayorga y todos los que lo suceden, le estoy pidiendo, porque ese es mi derecho, como abogado y como ciudadano, que defiendo a estos hermanos que han sido usurpados, la destitución de Mayorga y que se abra un proceso inmediato con todos sus cómplices. Y es más, también voy a soltarles una tercera prenda. Como ya estamos siguiendo el camino del dinero, ya tenemos detectado una serie de bienes raros, voy a ponerlo así, raros, presuntos bienes de los fiscales que estoy mencionando. Luego, finalmente ponemos, como ustedes ven ahí, algo sumamente emocionante. Dice, Emiliano Huamantica, líder cusqueño, Caretas lo calificó el 2005 como el Inca olvidado. Y ustedes lo ven ahí con terno negro, en un círculo que lo hemos puesto en el periódico, una foto que hemos conseguido hurgando por muchos sitios. ¿Y saben de dónde llega? Ustedes ven un avión en la parte de atrás, llega del CEPA. Este gran líder cusqueño era el motor, el leitmotiv de todos los trabajadores, no solamente en el Cusco, en el Perú. Hacía una combinación como líder en los sindicatos textiles, en su cuartel general del sindicato que ahora nos lo han usurpado, y a nivel nacional, y combinaba también con el trabajo en las comunidades, con los campesinos. Lo metieron preso en el CEPA por ser un hombre íntegro. Murió pobre, como dije al inicio, en un gran accidente. Miren ustedes si no es una historia apasionante lo que ponemos acá. Emiliano, desde muy joven ingresó a trabajar en la fábrica textil Huáscar, de cuyo sindicato fue secretario general en varias oportunidades. Asimismo, ocupó la Secretaría General de la Federación de Trabajadores del Cusco en 3 periodos sucesivos. Su gran carisma, su cualidad innata para expresar y exponer las ideas más intrincadas en un lenguaje sencillo y directo, su don de dirigente y su moral revolucionaria lo hacían a prueba de cárceles. Todo ello lo hizo el más grande y el más querido de los líderes populares del Cusco, protagonista de hechos históricos, como los sucesos del 10 de abril del 58, en que los obreros del Cusco, como consecuencia de una huelga que reclamaba la rebaja de los precios del combustible en aquella oportunidad, con la sagacidad de Huamantica, se evitó al Cusco un inútil derramamiento de sangre, impidiendo que las masas enardecidas que habían capturado a un alto oficial del ejército peruano y a otro de la Policía Nacional del Perú prosigan en sus ofensivas. La personalidad de Huamantica se proyectaba como la de un líder de dimensiones nacionales. Su cuartel general siempre fue el local del sindicato de choferes del Cusco,
en Portal de Carnes 260, ahora usurpado. Murió en un extraño y absurdo accidente de carretera en el mes de febrero del año 61, precisamente cuando Huamantica viajaba a un trascendental congreso de obreros textiles. Su sepelio fue emotivo, en una expresión de duelo colectivo, el más fascinante y conmovedor del Cusco. Y si pasamos a la última página de nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, que ha salido hace algunas horas, además de la emoción en la memoria de este líder que indudablemente representa mucho para Cusco y el Perú, vamos a hablar ahora de los líderes que están vivos. ¿Quiénes son los que yo patrocino? ¿A quiénes se les ha despojado? ¿A quiénes no se le da un sol de los $50,000 que los usurpadores cobran todos los meses, de los edificios, casas, lavados de activos, etc.? Ahí ponemos litigantes incansables contra los usurpadores, víctimas de atroces amenazas de parte de la mafia. Mafia no exagero como director del periódico, es una mafia. Yo dije con mucho dolor, y si hay algún usurpador que me está escuchando o viendo, o hay un sicario que nos está persiguiendo, que se cuiden, porque podemos caer en el camino muchos, con tantas amenazas que estamos recibiendo de varios flancos, y seguiremos recibiéndolas. Yo personalmente las vengo recibiendo hace 40 años que defiendo al disminuido, al marginado, en diferentes zonas del Perú en forma de honor, pero que se vayan cuidando, porque ya tenemos la madeja. Yo dije en programas anteriores que don Lucio Trinidad Bravo Luna, incansable líder, cuando sale de su casa hace 9 días, encuentra una marca amenazadora en la fachada de su casa. ¿Esto es la forma de amenazarnos? De ninguna manera ustedes van a lograr menguar. Al contrario, nos incentivan a seguir esto. Y luego ponemos en el periódico que está la parte de los legítimos dueños del sindicato de choferes del Cusco. Ahí ponemos una amplia relación, como don Lucio Trinidad Bravo, don Jacinto Peña, que también lo ponemos ahí, un incansable luchador, don Raúl Farfán, Agripino Umpire, Alberto Montoya, Abelino Quispe, Jesús Quispe, Raimundo Paucar, Juan Zuño, Manuel Vaca, Florencio y don Gualberto Peña. Termino porque ya la hora me dice don Ronnie, el líder de nuestro switcher, que ya estamos en hora, pero para decir lo último. Hay un joven, porque es un joven, llamado Félix, que es un hombre que nos está ayudando tremendamente en todo este proceso de investigación. A ti, gran Félix, mi cariño y mi respeto. Finalmente, en el periódico ponemos parte del cementerio del Cusco. Dice sindicato de choferes. Acá están las tumbas de choferes que han muerto viendo su local usurpado. ¿Qué ponemos? ¿Qué dicen los usurpadores? Comillas, ojalá que los choferes viejitos mueran pronto. Los enterramos en el cementerio del sindicato de choferes. Algo increíble. Yo quiero rubricar que esto lo hacemos con el gran ánimo de concatenar con lo que representa este programa, que es la defensa de los derechos. Y si nos toca dar una cuota de lo que sabemos, enhorabuena. Pero dije al inicio del programa que nuestra guerra no ha terminado. Se ganó la primera batalla con Moscoso. Lo hemos visto a Moscoso decrépito, totalmente poco ilustrado, no sabe lo que dice, está acorralado. No somos abusivos ni tampoco pretendemos serlo, no. Ojalá que tome las correcciones, lo saque a ese matón que lo tenemos ahí ya complicado con una amenaza de muerte, me refiero a este jefe de la inseguridad y sobre todo a este Camacho. Perfecto, ya se ganó eso. Ahora tenemos, lo dije en la asamblea multitudinaria de la Vía Expresa, el segundo reto, recuperar este local. Yo sigo siendo
abogado ad honorem de ellos para los jóvenes y los viejitos que todavía lo tengan. Ese va a ser nuestro segundo objetivo. Y el tercero, así nos persigan ya no con pistolas, sino con fusil. Estuve en Machu Picchu con mi hijo menor que me vino a visitar de Lima, como dije la semana pasada, y he descubierto atrocidades. Quiero adelantarles, Chile es propietario de Machu Picchu. Lo probaremos en los próximos programas, en el próximo periódico Chicote contra la corrupción. Las increíbles notas que hemos visto en Machu Picchu respecto a la tenencia, a la posesión, a lo que representa el artículo 61 de la Constitución vigente, que es materia de este programa, prohibido totalmente los monopolios y los dominios. Acá se realiza la antítesis de eso. Estamos llegando ya a completar la madeja. Este Coco Acurio tiene un papel protagónico en esos temas, en el tema del monopolio. Sabemos que está protegido por Ollantumala, sabemos que Acurio ayer ha estado en el Congreso de la República, investigado por el tema Martín Belaúnde del Ocio. Ya está la trama que la estamos completando. Estoy seguro que Humala terminará preso y Acurio lo seguirá. Si hasta ahora está protegido, es por estos temas. Yo quiero despedirme diciéndoles de que ahora, más que nunca, con todas estas investigaciones que tenemos y con lo que vamos a rubricar con estas firmas que ustedes la pueden recabar en cualquier momento en nuestro sindicato de choferes que está junto a la comisaría de Tahuantinsuyo para echarnos abajo una ordenanza totalmente dictatorial, que es otro de los grandes objetivos que Moscoso se le ha ocurrido, y en mérito a ello nosotros creemos que con lo que se está haciendo ahora, estamos trabajando sábado, domingo, lunes en el sindicato, inscribiendo a nuestra gente, van a ir con unos distintivos y vamos a tener la gran asamblea el próximo miércoles a las 9 de la mañana en el Coliseo Cerrado. Quiero decirles que con tantos temas de abusos a nuestros derechos constitucionales, tenemos que convertirnos una vez más en los tucos y ricos, que todo lo ven y que todo lo oyen, como lo hicieron en el Imperio de los Incas. Y esta ágora, este programa, por gentileza de este canal RTV, está a disposición de todos ustedes. Yo me despido diciéndole que mañana, por también gentileza del canal, se repite este programa de 4 a 5 de la tarde. Y por cierto, en mérito a ello les digo, Pajarincama, muchas gracias, que Dios los acompañe y nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias.